Perú y la música es algo que es muy importante para la cultura peruana. Ser cantante, una cantante lírica, yo creo que es algo muy especial. Y absolutamente como ser escritora, algo especial. Y en este podcast tengo una persona invitada que ya es cantante lírica y escritora, algo especial. Y en este podcast tengo una persona invitada que ya es cantante lírica y escritora. Yo soy Holger Ehrsam, fundador de Ehrsam Perú Consult, el puente entre Perú y Alemania. Muy bienvenidos a este podcast en Perú, en Alemania, en cualquier lugar del mundo. Somos el primer podcast para Perú y Alemania. Ya, cantante lírica, escritora, ¿quién es? Es Rebeca Nomberto de Perú, ahora en Bonn, Alemania. Muy bienvenida, Rebeca. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. ¿Por qué Alemania y por qué Bonn? ¿Qué pasó en tu vida que ya estás en Alemania? Cuéntanos un poco. Ujú. Bueno, primero te cuento que empecé mi educación en Perú Ujú, desde muy chica, pero yo nací en Argentina, en Buenos ujú. Aires, Ajá, porque mis padres se encontraban en ese momento allá, estudiando, trabajando. Ellos también son músicos. ujú, Entonces, desde muy chica, cuando volví a Perú, empecé el conservatorio, hice toda mi formación musical ahí, de ujú, piano y después de canto lírico. ujú, Y finalmente a los 20 años viajé sola a Argentina y continué con mis estudios, ujú, trabajé como cantante, ejercí también como maestra de canto. ujú, Y básicamente mi carrera de cantante la pude desarrollar ahí. Desde ahí hacia Perú, Paraguay, Brasil ujú, y también ciudades de Europa. Pude hacer conciertos, óperas ujú. y audiciones también, gira de audiciones. Y uno de los objetivos era Alemania, por la cantidad de teatros que tiene en realidad, Bueno, ya, bueno, de porque hecho, ofrece hay- mucha posibilidad ya, de ujú, trabajo, ¿no? ya, Así que cuando conocí a mi novio, que actualmente es mi esposo, ujú. Felicitaciones. Ya. gracias. Nos conocimos en Paraguay, él es paraguayo, también cantante, Ujú, tenor. ujú, Decidimos cambiar nuestras vidas, dejar nuestros trabajos en nuestros países ujú, y empezar un proyecto nuevo juntos. Y a finales del 2019 fue que viajamos a Alemania, primero a Berlín. ujú, Conseguimos los dos contratos en el Teatro de Magdeburg, ujú. Ok. Ujú, haciendo audiciones, y ya en el 2020 ya vivíamos acá. Después nos agarró la pandemia, ya, los teatros cerraron, la situación fue bastante complicada. Terminó nuestro contrato ahí y durante la pandemia pudimos hacer una nueva audición en el ujú, único teatro tal vez que estaba abierto en esa época tan dura, ujú. y fue aquí en Bonn. Qué Así lindo. que una Ujú, vez que mi esposo consiguió el trabajo, em, ahí también quise yo audicionar, no había audiciones, ujú, no había chances, hasta que por fin se abrieron las audiciones y gané. Y ujú, gracias a eso fue que dijimos, bueno, listo, nos mudamos, ujú. continuamos nuestra vida allá en Bonn, ¿no? Ujú. Bueno, la ex capital de Alemania, de Sí. Bundesrepublik Deutschland, ja. Y, Ujú. y sigue con muchos ministerios en Bonn y las Naciones Unidas también, muy, muy fuerte, ¿no? Sí, consulados también. Ya, consulados muchos. Un lugar lindo. Es pequeño, ¿no? Comparando con Sí, Lima, poco más, poco a poco, claro. mucho más pequeño, pero cerca de Colonia, y Colonia ya tiene ya 1,5 millón habitantes, entonces ya es Ujú. algo, por lo menos es algo. Sí. Ya, excelente. ¿Y hablas un poco alemán?
Sí, sí, sí. Ya viviendo aquí casi 4 años y medio, Mm, ujú, mucho de lo que aprendí, casi todo de lo que aprendimos en alemán fue en Alemania, ujú, okay. por la necesidad de tener Anmeldung, Ja. Krankenversicherung, de tener internet en casa, Ja. era la urgencia. Mhm, Y gracias a esa urgencia, que por ahí no la pude encontrar mucha de esta información en los libros, con los que uno normalmente estudia y se mhm, prepara para el idioma. Viviendo acá fue cuando de verdad yo pude descubrir qué era el Anmeldung mhm. y todo ese tipo de cosas, trámites, y fue muy interesante a la vez que urgente. Ja. Also, Hamburger este Meldebescheinigung, ¿no? Algo muy importante que ya en Perú no existe, donde es la factura de luz es suficiente, pero en Sí. Alemania no Y también necesitas la una cosa. declaración de impuestos. Ja. La verdad que me volví una especie de experta en cuanto a trámites Ah. alemanes, la burocracia. Sé que mucha gente se pelea mucho con la burocracia alemana. Sí, es muy engorrosa y lleva mucho tiempo y energía, pero en algún punto siento que a pesar de todo eso, me siento respaldada yo, Mhm, ¿no? Siento que si algo me pasa, no es que estoy a la deriva, mhm, ja. sino que gracias a toda esa burocracia de la cual yo también formo parte, cuando algo me pase, también van a responder por mí, Mhm. Así ¿no? es, Rebecca. Ujú. Un poco eh, regresando a tu vida como cantante lírica, ¿ya tenías como talento? Porque tus padres ya también son músicos o... Sí, Sí. sí, sí, mis padres son músicos, se conocieron en el conservatorio. Ujú. Mi papá es pianista y mi mamá cantante Ya. y los dos directores de coro. Ah, ok. Entonces, digamos que tanto yo como mis hermanos crecimos en ese mundo. Nuestras conversaciones de almuerzo eran acerca de síncopas, Ajá, acerca de arreglos corales, ajá, debatíamos acerca de sensaciones también con la ujú, música. ujú. Siempre escuchábamos música en casa y hablábamos mucho de eso. Ya, No solo música clásica, sino también mi papá es amante del jazz ajá, ok. y nos introdujo a ese mundo también y mucha música también popular y folclórica. Ujú, Entonces sí crecimos en ese ambiente y de cantar, sí, de toda la vida. Siempre me gustó mucho, eh, y recuerdo que mi mamá me solía contar que antes de hablar yo ya cantaba. ah, ujú, Y también arrullaba a mi hermanita para ujú, que se duerma y yo le cantaba canciones que me inventaba. Yo no tengo recuerdos de esto, ajá, ah, qué lindo. Ujú, pero, pero sí era parte de mi vida cantar y también al escuchar a mi mamá cantar toda la vida. Sin embargo, nunca lo consideré una profesión, sino hasta los 16 años que decidí cambiar de carrera, ya, ¿y del qué pasó piano con al canto. 16 años? ¿Qué pasó? ¿Por Hubo qué? un cambio, una necesidad mía de, de por fin hacer algo con mi vida Ujú, y preguntarme y cuestionarme si lo que yo estaba haciendo realmente lo había elegido yo. Si bien disfruto mucho, enormemente del piano, em, claro, cuando uno tiene 5 años no te preguntan, mm. ¿qué quieres? Simplemente algunos les pondrán una pelota, otros le pondrán una computadora. A mí me Ah, sentaron en el piano ujú, y veían que yo tenía talento y respondía. ujú, Mi papá era mi maestro de piano, entonces mm, medio jugando con él, ya de pronto yo estaba aprendiendo a tocar el instrumento. ujú, Y así se ha dado de manera automática, casi sin pensar, hasta los 16. ujú. Es una edad particular cuando una personita se empieza a hacer preguntas, ¿no? Ya, Y ahí fue cuando yo dije, ¿qué quiero hacer de mi vida? Por primera vez creo que lo pensé realmente, ujú, más seriamente.
Y ahí dije, bueno, listo, me gusta mucho el piano, pero no puedo estudiar tantas horas. Y veía a mis compañeros pianistas cómo se pasaban 8 horas al día estudiando piano. Yeah. Es una carrera que no es para todo el mundo y donde se pasa mucho tiempo a solas, Mhm. muchas Ah, okay. Mhm. horas, Mhm. horas. Entonces yo veía a mis compañeros que estaban horas en un aula, caminaban, hablando solos, todo el tiempo pensando en las notas que tenían que tocar. Mhm. Es como genera una obsesión em, y a los que les gusta y tienen esta pasión, claro, están felices. Yeah. Yo sentía que no era para mí. Esa Mhm. cantidad de horas no podía yo. Quería hacer otras cosas. Y no sabía exactamente qué, siempre dije, o quiero escribir, o quiero pintar, Mhm. o me gustaría hacer algo de la música. Hasta que finalmente, a esa edad, recuerdo que ya me empecé a vincular con compañeros en el conservatorio que eran cantantes, estaban en la carrera de canto lírico. Mhm. Mhm. Entonces ya mi relación con el instrumento piano era acompañarlos a ellos Ah, en sus yeah. Mhm. áreas. Mhm. Entonces ahí fue cuando me empecé a vincular con el canto desde otro lugar, ya no solo el lugar coral, sino ya me empecé a imaginar yo también como solista. Mhm. Y como veía que también era en distintos idiomas, yo ya hablaba francés e inglés por el colegio, Mhm. Okay. entonces no se me hacía difícil de pronto pronunciar en otro idioma y afinar las notas, ¿no? Y tan amiga me hice de todos estos compañeros en el conservatorio que me llevaban a los ensayos del Coro Nacional Mhm. en Perú y yo escuchaba muchos días, ensayo tras ensayo y yo en el público. Y escuchaba y nunca me voy a olvidar de la ópera La Forza del Destino de Verdi, Mhm. que fue cuando yo sentí un flechazo en el corazón y la vi a la soprano que era Katia Pellegrino y yo dije, quiero cantar como ella. Mhm. Y recuerdo así claramente cada uno de los cantantes, me quedé enamorada de esa ópera y fue la primera vez que yo dije, esto es lo que quiero hacer de mi vida. Y ahí fue cuando decidí hacer el cambio de carrera Mhm. y, y lo logré. Empecé la carrera de canto en el conservatorio, en ese momento era conservatorio, todavía no era universidad. Mhm. Y de pronto ya estaba trabajando en el Coro Nacional también, Ah, okay. Mhm. junto con todos esos compañeros, y recibía clases, y fue una época de descubrir mucha música y de enamorarme del canto lírico. ¿Mm? Mhm. Linda historia, Rebecca. ¿Cuál es tu ópera favorita? Creo que Rosenkavalier. Mhm. Amo la música de Richard Strauss. Mhm. Recién la descubrí estando en Argentina, Mm, cuando me okay. fui a los 20 años. Toda la música y el universo de él, así como Alban Berg o Korngold. Me gusta mucho Schoenberg, mucho, mucho la música alemana, Mhm. Bueno, inclusive desde antes de venir a vivir acá. bueno, y ahora estás ya en Bonn, un lugar muy conocido, ¿no? Sí, Donde nació Johann Wolfgang von Beethoven, ja. claro. Ja. Entonces, ya cantante lírica, esa es con tu carrera. ¿Y qué pasó con tu libro? ¿Ya? ¿Publicaste tu libro hace un rato? Eh, Cuéntanos un poco más de eso, Rebecca. Sí, el libro empezó, creo que como muchas personas, durante la pandemia, Ah, ujú, durante ese tiempo donde se nos pedía que nos quedemos en casa. Yo estaba revisando, ya que tenía mucho tiempo libre, estaba revisando los distintos celulares que yo tenía. Algunos ya no funcionaban más, pero todavía conservaban la información. ujú, Y en distintos celulares y en computadoras antiguas, descubrí que tenía muchos escritos en blocs de notas. ujú, Y en esos escritos
estaban mis sueños. No son historias de ficción, sino es literalmente lo que yo escribía ni bien me despertaba cada día ujú, y como título yo le ponía la ya, fecha para no olvidarme cuándo es que yo había tenido ese sueño. ujú, Y de pronto yo empezaba a revisar el celular y me encontré con historias fantásticas. Fantásticas porque forman parte de la fantasía, ujú, claramente. ujú, Y no podía creer, primero que no lo recordaba esto. Fue como descubrir que yo había escrito eso y que yo lo había soñado. Entonces, cuando me vi con alrededor de 100 sueños escritos, yo dije, tengo que hacer algo con todo esto. Qué lindo sería poder hacer algo. ujú. Y apareció solo como una idea. Escribir es algo que me ha acompañado toda la vida, Ja, desde chiquita. antes mencionaste de que ya no estaba seguro cantar o pintar o publicar un Sí, libro, ¿no? Con 16 años. ¿No? sí, porque en el colegio donde estudié, tuve la suerte de que nos impulsen mucho en ese sentido artístico. Ujú, Hacíamos artes plásticas, hacíamos mucho dibujo, pintura, y también se nos incitaba a escribir no solo en español, sino en otros idiomas. ujú, Y participábamos de los juegos florales. Entonces yo sí tenía un gusto por la escritura, por la lectura. Y siempre me imaginaba yo escribiendo un libro alguna vez, una novela, desde que era niña. Y bueno, ya en ese momento yo dije, qué lindo sería hacer algo con todo esto, a ver cómo será. Entonces aprendí a usar el programa de computadora Illustrator ujú, ok, y empecé a escribir ahí. Yo decía, no puede ser en Word, tiene que haber un programa mejor que Word. ujú, Pero yo tampoco sabía usar Illustrator, entonces tomé un par de clases, vi muchos videos en YouTube. ujú, Poco a poco fui aprendiendo, pero no soy para nada experta en eso. Pero ya que tenía el tiempo y las ganas, fui escribiendo ahí y paralelamente empecé a dibujar. ujú, Ciertos dibujos son tal cual los recuerdo en el sueño y otros son interpretaciones de lo que yo leía ujú, o sensaciones. Y a partir de eso se me venía una imagen a la cabeza y eso fue lo que plasmé en un papel, lo dibujé con un lápiz. ujú, Después estos dibujos les tomé foto y los pasé al Illustrator. ya, ujú, Entonces son mis dibujos a mano. No pude vectorizar, realmente son mis trazos a mano. Y sobre esos trazos, la escritura. ujú, De pronto ya tenía 11 páginas y después lo dejé. Sentía que no iba a ningún lado, sentía que no entendía bien qué cosa estaba haciendo, que no era algo serio. No sé, me desanimé durante mucho tiempo hasta que por fin lo retomé, ujú, hasta que lo terminé y ya tenía 76 páginas y de pronto me di cuenta y tenía un libro. Y yo digo, wow, esto tiene forma de libro. Qué lindo sería tenerlo en papel, ujú, ¿no? Y todo nace como de una idea, de una intención, de algo lindo. ujú, Qué lindo sería. Pero yo no tenía idea de nada, no conocía editores, editoriales, cero, no forma parte de mi ambiente. ya, ¿y cómo lo lograste? Porque hoy en Por, día ya existe este por libro, tus ideas en papel. Ujú, el tío de mi mejor amiga en ujú. Perú, resulta que tiene una editorial Ah, ok, y él es ujú, escritor, poeta, ujú, y le mandé mi archivo con mucha vergüenza. Él vive en Perú, se llama Jorge Luis Roncal, y le envié mi libro, le encantó. ujú, Y yo no podía creer porque yo decía, ¿cómo? ¿De verdad? Porque me parecía que como,
casi una falta de respeto de mi parte mandarle a un escritor mi ujú, libro cuando yo no me siento escritora, mm, no hice la carrera, ¿no? Pero si me preguntas, ¿eres cantante? Yo te digo sí, ujú, ¿no? ¿Eres pianista? Sí, pero escritora, sentía que el título me queda un poco grande. Y a él le gustó mucho, le pareció una idea original, le gustó mucho también em, que hubiera dibujos, ujú, ilustraciones. Así que hablamos, conversamos largamente por teléfono, me empezó a hacer las correcciones, yo ujú, viajé a Perú y en julio, después de un mes de estar ahí todos los días corrigiendo algo, ujú, finalmente se mm, pudo imprimir. Hicimos 1000 ejemplares. ujú, Yo pensé que iba a imprimir 50 ejemplares, nunca me imaginé 1000 y me propuso también una gira por Perú para hacer presentaciones del libro. ujú. Así que fue toda una sorpresa em, y una alegría también. Sentir que empezó algo como una idea, como un sueño, como un juego, donde me permito yo hacer algo que me gusta, ¿no? Y ya tuve dos Lindo. presentaciones en Perú, Ujú, en la Casa de la Literatura y en la ujú, Asociación Guadalupana. Y ahí pudimos también con mi esposo y con mis hermanos hacer un momento musical, ujú. Bueno, eso un es concierto algo. también, donde pudimos hacer obras alemanas, peruanas, paraguayas, argentinas, Ujú. y así mostrar un poco también de nosotros, de nuestras raíces. Qué lindo, ya. Bueno, tú ya eres joven y yo supongo que tienes más sueños para tu futuro. ¿Quieres Sí, compartir algunos sueños con nosotros, Rebeca? sí, claro. Me gustaría escribir un segundo libro en Ujú, cuanto a la literatura ujú, y me gustaría también hacer traducciones del libro, Escenas oníricas. ujú, Ya he conversado con un par de personas para traducirlo al alemán. ya, Eso me gustaría mucho. Y musicalmente sí siento que hay todo un- ¿cómo puedo decir? Hay todo un mundo todavía por descubrir para mí, ujú, porque desde que llegué a Alemania por la pandemia, muchas de mis audiciones para solista se cancelaron. ah, ujú, Entonces, en ese momento aceptamos el trabajo que había disponible. ujú, Y si bien era un teatro, era dentro de un coro, ujú, con lo que implica, ¿no? Que es mucho tiempo en el teatro, son 2 ensayos por día de 3 horas cada uno, donde solamente hay tiempo para volver a la casa y comer algo y después otra vez salir y volver a la noche. ujú, Entonces, cuando me di cuenta cómo era el ritmo de ensayos y de funciones, eh, entendí que no tenía yo mucha oportunidad para hacer otras cosas. ujú, Entonces ahora ese tiempo para mí terminó. Decidí dejar los ujú, coros, ujú, lo cual para mí es todo un acontecimiento porque empecé a sacar las cuentas y son 20 años de trabajar ujú, profesionalmente en coros. ujú, El Coro Nacional de Perú, Coro Nacional de Argentina, Coro de Magdeburg, Coro de Bonn. ujú, Y de cobrar siempre un sueldo, de tener la seguridad ahí, ¿no? ujú, Y siempre con ganas de hacer otra cosa. ujú, Entonces ahora creo que estoy en ese momento donde ya no tengo el coro ujú, y creo que gracias a eso es que he podido hacerlo del libro, ujú, que me ha quedado resto de energía y de frescura en la mente, porque realmente trabajar en un teatro sí te garantiza un sueldo, estabilidad económica, ujú, pero es mucha la energía y mucho el tiempo ujú. que precisa ese tipo de actividad.
Así que bueno, sí me gustaría ejercer como solista, que es algo que ya lo he hecho antes y lo extraño enormemente. Me gustaría que eso empiece a ocurrir acá. Ya he cantado algunas cosas en una Zauberflöte hace un Ujú, año okay. y Ujú, fue una alegría también porque esa fue la ópera con la que yo debuté ujú, hace años en Argentina. Entonces, sí, yo creo que eso me gustaría mucho y continuar con las presentaciones del libro. Ya tengo una agenda de presentaciones. ujú, Tuve una en el consulado peruano, en Frankfurt, ujú, y las próximas son marzo, abril y mayo en el consulado argentino, en Köln, ujú. Wien, en Viena. Ah, ja. Ujú. Ya, comienzo una nueva carrera, Rebecca, ¿no? Poco a poco. Sí, 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 Termina es una cosa, comienza otra cosa. exacto, Ya, es ya. emocionante y claro, me siento un poco, al comienzo me sentía un poco desorientada y perdida. Eh, como te decía, son muchos años de tener una rutina, Ujú. trabajo, y ahora creo que llegó el momento de reinventarme a mí misma Muy haciendo bien. algo que me gusta mucho. De todas maneras, Rebecca, los datos de contactos compartimos en el show notes de este video para toda la gente que quiere saber más de ti y invitarte a presentarte como cantante lírica. Um, Muchas gracias por compartir ya tu experiencia de hasta de 5 años, 16 años, llegando a Alemania, Berlín o Bonn y también compartiendo que ella es cantante lírica, pianista y en el camino sea escritora en el futuro. Sí, Excelente. muchísimas gracias. Ya. Gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y así inspirar a los oyentes a encontrar su propio camino, porque eso valga la pena. Gracias. Ya, muchos saludos. Gracias, Saludos también. Rebeca. Gracias. Chao. Chao.